¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos otra vez al Borralleiro. Hoy hablamos de la moción de censura de Vox. ¡Empezamos! Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Bueno, pues este pasado martes y hoy miércoles ha habido una moción de censura en la que Vox quería tirar abajo al presidente o al gobierno entero de España. Para ello presentaron a Ramón Tamames, un catedrático en economía que, bueno, ha pasado de ser una persona encarcelada por el franquismo, diputado del Partido Comunista, luego se fue al Centro Democrático y Social y ahora pues acabó como candidato de Vox. Es una persona de 90 años y que por respeto a la edad voy a intentar tratar bien. Aburrió, no dijo nada, no dio ninguna... Claro, para ser el candidato a un país tienes que tener un programa, decir el qué, no solamente ir con la contra, que es lo que hace la oposición en ese país. En ese país no hay una oposición real que nos diga qué va a hacer. Hay una oposición que nos dice lo que supuestamente hace mal el gobierno. Pero no hay ningún remedio. Lo único que sí sabemos es que el profesor Tamames, bueno, pues se dejó utilizar o quiso, por ego, hacer esta moción de censura, presentándose para presidente del gobierno sin ninguna clase de programa político, más allá que 4 patochadas de un rollo de jóvenes voluntarios para... Bueno, nada que ver. La tónica del discurso, evidentemente, fue bronco, como siempre, como la realidad que estamos viviendo en este país desde que ganó el Partido Socialista y se llegó a un acuerdo de legislatura entre el Partido Socialista y Unidos Podemos y luego apoyado por el arco político donde hay pues, diversas sensibilidades como puede ser el PNV, Esquerra Republicana, EH Bildu, Teruel existe. Bueno, lo que se ha ido es negociar, que yo creo que es lo mejor que le puede pasar a una democracia. Y lo mejor que le puede pasar a una democracia es que no haya mayoría absoluta. Porque las mayorías absolutas nos han demostrado, podemos ver el gobierno anterior, el gobierno de Mariano Rajoy. El primer gobierno de Mariano Rajoy fue, pues eso, una pisonadora donde se nos robaron derechos, ley Mordaza, reforma laboral, subida del IVA, subida de impuestos generalizadas, abaratamiento del despido, etcétera, etcétera, etcétera. Desahucios y bueno, pues pasaban el rodillo y punto. Y este gobierno, con sus cosas buenas y sus cosas malas, evidentemente tiene que negociar con una parte importante, con la mayoría del arco parlamentario. Bronca, evidentemente, siempre que hay un gobierno que no es de derechas en este país, se genera una bronca tanto mediática como parlamentaria. Podemos acordarnos del martes de usted, señor González de Aznar, que dentro de lo que fue más moderado, cuando era el tema de... Cuando fue el tema de Zapatero, le llaman asesino, que es los muertos, y bueno, y ahora pues gobierno ilegal, etcétera, etcétera. Es un gobierno que ha salido de las urnas, pero bueno, para la oposición de este país es lo de siempre, lo de siempre. Lo que sí se ha evidenciado muy claro que el gobierno de España, con muchas cosas mejorables, sí ha hecho durante esos 3 años donde ha habido pues el tema del COVID-19, que ha sido una pandemia brutal, la pandemia más grande en los últimos 100 años. Ahora también ha habido el tema de la guerra lo está viendo, donde el tema de la guerra de Rusia,
que son temas que no nos afectan como al resto de países del mundo de diferente manera. Y bueno, pues este gobierno ha tomado una serie de medidas, a unos les gustarán más, a otros les gustarán menos, pero bueno, evidentemente sí se ha visto favorecida una parte de la población muy importante, sobre todo la parte de los trabajadores y trabajadoras, con la subida del salario mínimo interprofesional, con las ayudas, los ERTES, con el salario mínimo vital, la nueva ley LGTBI, etcétera, etcétera. O sea, ha habido un escudo social que es inevitable e innegable. Todo votado siempre en contra por la derecha y la extrema derecha, y que siempre ha tenido el consenso, pues eso, de la diversidad parlamentaria. Como siempre, si la izquierda pacta con nacionalistas o independentistas o tal, van a vender la patria, terroristas tal, pero cuando Aznar hablaba catalán en privado y votó con el corrupto del Jordi Pujol, no pasaba nada, o sea, todo estaba bien. Era igual que cuando se tuvieron las conversaciones con ETA, que tuvieron todos los gobiernos para intentar alcanzar un acuerdo de paz, pues cuando lo hacía Aznar no pasaba nada, estaba bien, era el Movimiento Vasco de Liberación Nacional, y cuando era Zapatero pues se juntaba con asesinos. Dicho esto, Tamames ha hecho un papel esperpéntico, una persona de 90 años, sin programa, con un ego súper subido, o sea, yo le llamo Sánchez Dragó 2.0, porque además está en el círculo de amistades de Sánchez Dragó. Es una persona súper camaleónica que pasó de la lucha antifranquista al comunismo, los negocios, incluso tuvo vinculaciones con la Casa Real porque una sobrina de él era la novia del príncipe Felipe cuando era príncipe, etcétera, etcétera. Y bueno, se ha visto claramente que la moción de censura se la han hecho al Partido Popular por parte de Vox. El Partido Popular ha pasado de puntillas, ha hecho lo correcto, quitando que no haya estado su presidente y el que van a presentar para presidente de este país, que no ha estado ni en la bancada de invitados, que debería estar ante un hecho así, o eso se entiende. Bueno, hizo su papel, simplemente una crítica al gobierno, pasó de puntillas con Vox. ¿Por qué? ¿Por qué pasó de puntillas con Vox? Porque evidentemente saben que para gobernar en comunidades autónomas, incluso en la nación, de cara a que dentro de 6-7 meses va a haber elecciones, tiene que hacerlo con Vox, porque el resto del arco parlamentario, quitando Foro Asturias y algún residual más, no tiene grandes consensos el Partido Popular. Y esto es lo que ha dado pena. O sea, yo con lo único que coincido con Santiago Abascal, con Santi Chiringuitos, es que bueno, que no se ha perdido dinero público, porque al fin y al cabo es un martes y un miércoles que tiene que estar abierto el Congreso y van allí, pero sí se está pervirtiendo el artículo 133 de la Constitución, haciendo mociones de censura, porque la moción de censura no es para derribar gobiernos, es para cambiar gobiernos y dar una alternancia mejor parlamentariamente. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream.